El maestro tomó la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Dijo: el reino de los cielos se pareció a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que le dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros, reses cebadas, todo está a punto, vengan a la boda. Los convidados no hicieron caso. Algunos se marchó a su tierra, otro a sus negocios. Los demás le echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 1 al 14. Aprenderemos a sentarnos en la misma mesa. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 18 de agosto, año 2022. ¿Cuándo aprenderemos a sentarnos en la misma mesa? Buena pregunta para una comunidad internacional, para una comunidad parroquial, para una comunidad eclesial. ¿Cuándo aprenderemos a convivir unos con otros y a entendernos como hermanos? Jesucristo propone en la Santa Biblia una parábola que se llama la parábola del banquete. Y es una parábola para invitar a convivir los unos con los otros, los unos con los que piensan diferente. Un banquete donde las personas que asistan ya no tengan odio, ya no piensen en el racismo, ya no se sometan a la xenofobia. ¿Cómo entender toda esa situación internacional de culturas, de razas, de pensamientos, de lenguas, de maneras de pensar la vida, cuando el Hijo de Dios propone la parábola de entrar a pensar en la posibilidad de vivir como hermanos, vivir como verdaderos hijos de Dios? Una parábola del banquete. Entonces la vida se vuelve más complicada cuando creemos tener la razón. Por ejemplo, el reino de Dios plantea un estado de vida social donde desaparezca lo que siempre cree tener la razón y se abra la posibilidad para escuchar a los demás. Así, Dios plantea una iglesia sinodal. Desaparece el odio, desaparece el clasificar a las demás personas, el sacar las personas, y aparece algo que se llama sinodal. Es precisamente lo que el Papa Francisco está insistiendo para esta iglesia del siglo XXI. Deseo una iglesia sinodal, dice el Papa Francisco, como poniéndonos a pensar una iglesia que escuche a los demás, que le dé la mano a los demás, que piense en los demás, que se siente en la misma mesa con los demás y donde todas las personas hay que escucharlas. Eso significa una iglesia sinodal. En esa parábola del banquete, en ese capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, es la invitación a todos los creyentes a formar parte de una misma mesa. Es cierto que convivir con las demás personas no es fácil, pero no imposible. De acuerdo a la historiografía bíblica, los judíos convertidos y los paganos convertidos no se podían sentar en la misma mesa. En otras palabras, sentarse en la misma mesa con un pagano no estaba bien. El problema avanza más cuando una tradición judía aparece en los inicios del cristianismo. San Pedro, apóstol, tiene dificultad con los jerosolimitanos por haber entrado en casa de un pagano llamado Cornelio y haber comido en ese sitio.
Y entonces le dicen a San Pedro, has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos, y eso no está correcto, no está bien. Uno no puede predicar una religión descartando a las demás personas, ni uno puede predicar una religión anunciando un racismo, una xenofobia, un odio por los demás, o creyendo que estos sí son buenos y estos son malos. Eso no es una religión. En el reino de Dios circulan buenos y malos, dignos e indignos, y su llamado es universal. La nueva ley de Dios se centra en llamar a todos a la salvación, que es la ley del amor. El apóstol San Pablo, por ejemplo, es muy elocuente y acertado cuando le explica a los romanos dónde está el verdadero concepto de la ley de Dios, de la ley del reino de Dios. Y dice el apóstol, nuestra salvación no depende de la obediencia de la ley, sino de la fe. También hay una discusión como muy seria en la historia bíblica de las personas que creen que es más importante la ley. El que no cumpla la ley se condena, el que no se ajuste a la ley tendrá que irse. El que no está con la ley de nosotros entonces no pertenece a este grupo. San Pablo es muy elocuente en hablar de la obediencia a la ley, que no es tan dependiente, sino de la fe, la conversión de cada persona. Uno podría decir que Dios hace a la persona justa por la fe en Cristo y no en virtud de la obediencia de la ley. Ahí uno lo podría entrar a decir. Es por la fe en Cristo Jesús y no tanto por la ley. El Papa emérito Benedicto XVI, parodiando la reflexión de San Gregorio Magno, el Papa propone pensar en el vestido nupcial para entrar en el banquete de bodas. Se supone que la parábola del banquete habla de alguien que debe tener un vestido y el vestido para esa ocasión. Y dice el Papa emérito, todos estamos invitados a ser comensales del Señor, a entrar con la fe en ese banquete, pero debemos llevar y custodiar el vestido nupcial. ¿Y cuál es el vestido? El vestido de la caridad, vivir en el amor a Dios, en el amor a los demás. Ese es el vestido nupcial. Inteligentísimo el Papa Benedicto XVI. El vestido de asistir al banquete que Dios está invitando a la comunidad internacional se llama la caridad, el amor, la misericordia. Ese es el vestido nupcial. Aprenderemos con nuestra religión, si la vivimos auténticamente, a compartir la misma mesa con las demás personas. Eso es una iglesia sinodal. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.